Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu bondad, Señor, por tu amor, Señor. Agradecemos, Padre, que hasta aquí tú nos has ayudado. Agradecemos que hasta aquí tú nos has sostenido, que tu gracia, Señor, ha sido nuestro brazo fuerte, Señor. Tu misericordia ha sido nuestra guía, nuestra ayuda, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor Jesús. Muchas gracias, Dios, de verdad, gracias, Dios, porque hasta aquí podemos decir, Ebenezer, Señor, tú has sido nuestra roca de ayuda, Cristo. Hasta aquí tú nos has sostenido, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y te agradecemos, Dios, porque tu fortaleza y por tu gracia, Señor, es por tu fortaleza y por tu gracia que seguimos en pie, Señor. No hemos sido nosotros en nuestras capacidades, Señor, sino tú, oh Dios, sosteniendo nuestras vidas, Cristo, sosteniendo, Señor, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros corazones, sometiendo, Dios, toda rebeldía, todo pensamiento, Señor, de individualismo, Señor, entendiendo de que aquí, Señor, podemos salir adelante si estamos juntos, Dios, aún en medio de la distancia en esta pandemia, Señor, si estamos juntos, Dios, nosotros vamos a alcanzar la victoria, nosotros vamos a conquistar la batalla, Cristo. Por eso te alabamos y te glorificamos, Cristo Jesús. Te damos a ti loor y gloria, Señor. Alabanza y adoración es dada a tu nombre, porque tú eres hermoso y maravilloso, Cristo Jesús. Te glorificamos por tu fidelidad y por tu gracia. Te damos gloria, honra, alabanza y adoración, Señor Jesús. Ahora nos disponemos, Dios, a disfrutar, Señor, unos minutos, Padre. Unos minutos en tu presencia, Dios, entendiendo de que, Señor, donde dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, Señor. Tú no conoces distancia, Señor. Para ti las barreras de la distancia no son un límite. Tú eres omnipresente, Señor. Por eso es que si ahora nos disponemos a adorarte, yo sé que tú, complacido, vas a estar dispuesto también a bendecirnos. Por eso te pedimos que tomes el control de este espacio de tiempo, Señor, para que podamos disfrutar una mañana bendecida y una mañana sustentada por tu gracia y por tu amor. Gracias, Cristo Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza y la adoración. Señor Jesús, amén, Dios, y amén. Hay que tener fe y seguir cuidándose. Capítulo 1, versículo 12. Leo para ustedes la palabra del Señor, honrando la letra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre las palabras implantadas, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Si alguno cree ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Vamos a orar. Cristo Jesús, te damos gracias en esta preciosa hora por tu grandeza, por tu fidelidad y por tu misericordia. Oramos en este momento pidiendo que tu ayuda, Señor, sea con nosotros, tu bendición sea con nosotros, tu Espíritu Santo sea con nosotros y por nosotros, Señor. Por favor, pedimos, Dios de gloria, que en esta mañana tu gracia, Señor, nos alcance y la reflexión, Señor, que hemos preparado sea de bendición para los hermanos, Señor, que puedan estar sintonizando esta transmisión. Gracias, Señor Jesús. Te damos por tu fidelidad y por tu amor. Amén, Señor Jesús. Y amén. Antes de que usted cierre su Biblia, en el versículo 1 del capítulo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esta carta que el hermano Santiago escribe, la escribe no para una iglesia, a diferencia del apóstol Pablo, que por ejemplo le escribía a la iglesia que estaba en Tesalonicenses, las iglesias que estaban en el área de Macedonia, en el área de Sicilia, en el área alta, en la parte alta de lo que era la región occidental. Pablo tenía la posibilidad de escribirle a las iglesias que ya estaban instaladas. Algunos grupos que se habían ido saliendo de lo que era Jerusalén, algunos cristianos que habían migrado por cuestión de la persecución que había en Roma contra los cristianos. Bueno, eso era algo que estaba abarcando todo Pablo, que el apóstol Pablo andaba por ahí escribiendo a iglesias ya instauradas, ya iglesias que se habían establecido, o grupos pequeños, grupos resultado de las misiones del apóstol Pablo. El hermano Santiago no le escribe a una iglesia como tal, sino que le escribe a los hermanos que se habían tenido que desplazar por la cuestión de la persecución en contra de la iglesia. Muchos de ellos eran víctimas de persecución por cuestiones políticas, porque algunos tenían posiciones incluso, y al entregarle su vida a Cristo, la mejor opción que encuentran es tener que irse. Entonces el hermano Santiago empieza a escribir algunas palabras y vea qué hermoso, porque antes de eso él empieza a hablar acerca de la recompensa, antes de eso él empieza a hablar de la sabiduría y viene al punto que queremos detenernos nosotros en esta hora. Yo lo veo en el versículo 12, empieza a hablar acerca de la prueba y de la tentación. La prueba y la tentación es algo con lo que todos los que estamos aquí luchamos todo el tiempo. El que diga que no es probado o que no ha sentido tentación es mentiroso. El que diga que en estos días de la pandemia y toda esta situación no ha sentido la tentación llegar a su vida, tocar a la puerta de su casa, se, se, se encuentra frente a una realidad, y es que el tal es mentiroso. Todos en estos días, de una o de otra manera, hemos sido tentados, hemos sido expuestos a una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que cuando estamos fuera de la congregación o cuando nos distanciamos mucho tiempo del calor de los hermanos, algunas personas, no todas, pero algunas personas tienden a sentir la debilidad más fuerte. Voy a explicarme de una mejor manera. Hay personas que, como la iglesia ha estado cerrada, se han sentido libres y no han encontrado la necesidad de buscar a Dios como la buscaban cuando estaban en el templo. Eso quiere decir que la intimidad que antes tenían con Dios porque la iglesia estaba abierta, ahora no la tienen, ahora es algo más ausente. El hermano Santiago entiende bien esto. Usted dirá: pastor, ¿y es pecado que eso pase en mi vida? Pastor, ¿y yo estoy mal si eso pasa? Para nada. Todos estamos expuestos a la tentación. Más de uno, y se lo aseguro, más de uno de ustedes ha dicho: qué pereza conectarme hoy al Zoom de la iglesia, o qué cansado ponerme a ver un video en YouTube, o qué cansado, yo no quisiera esto, yo quisiera estar en la iglesia.
algunos otros hermanos pues encontrarán eso como algo bueno y otros lo encontrarán como algo malo. Me voy a la palabra y me encuentro en condiciones totalmente diferentes, porque la iglesia está huyendo porque los están matando. A ellos están acabando sus vidas, los están matando a todos. Entonces, cuando la gente empieza a irse, cuando la iglesia naciente empieza a consolidarse luego de la muerte de Cristo Jesús y la persecución está en su apogeo, la gente empieza a irse. Y conforme la gente se empieza a ir, se dan cuenta de que cuando llegaban a otros pueblos, tenían otras costumbres, otras prácticas. Y esas prácticas, según la ley, no eran permitidas, pero desde la perspectiva de ellos, era algo que no era tan perjudicial. Esto es algo que todo el tiempo ha pasado, amados hermanos. Esto es algo que todo el tiempo ha pasado. Eso es como que nosotros nos fuéramos para Asia y en Asia el budismo, por ejemplo, o otras religiones están bien implantadas. Entonces, cuando usted llega y se sienta y una persona está débil espiritualmente y empieza a escuchar el consejo de esos maestros, hablando de la paz interior, hablando del equilibrio, hablando de todas estas cosas, uno dice, bueno, Dios es real, Dios es poderoso, Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro libertador, pero el Dios del que ellos predican es un Dios totalmente diferente al que nosotros adoramos. Y muchos podrían pensar que, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué no adorar a este? Eso le pasaba al pueblo de Israel. De hecho, el mayor pecado del pueblo de Israel era justamente ese, que cada vez que tenía la oportunidad se inclinaba en favor de otros dioses. ¿Por qué? Porque sentían la debilidad del descuido espiritual, porque no estaban en compañía de sus hermanos en la fe. Ahora usted entiende por qué es importante que como hermanos estemos unidos. Ahora usted entiende por qué es importante que como hermanos estemos ahí luchando, perseverando, trabajando, orando, moviéndonos, agilizando el trabajo de la obra del Señor, porque cada vez que usted y yo como iglesia nos unimos para adorar a Dios, la fortaleza de Dios no llega solo a uno, sino que llega a todos. Que Dios bendiga a esos gallos que no dejan de cantar. Ya esto les voy a hacer en sopa. Este, Entonces, amados hermanos, vean qué interesante es esto. En la iglesia no estuvieran cantando los gallos. Si estuviera en la iglesia, esto no estuviera pasando. Pero estoy en mi casa. Este, Vean qué interesante, porque la palabra una vez más nos recuerda, y en esto quiero ser muy enfático y muy específico. Usted necesita de sus hermanos. Usted necesita, yo necesito del hermano Germán, necesito de la hermana Iliana, necesito del hermano Enoch, necesito de todos. Yo necesito de sus oraciones, necesito de sus abrazos, necesito de sus palabras. Yo como persona, no yo como pastor, estoy hablando en términos generales, como hermanos, como miembros de la iglesia. Cada vez que nosotros nos distanciamos, encontramos que pueden pasar dos cosas. Una, número uno, que al sentirme solo me refugio en otras cosas. Eso es algo natural y eso es algo que naturalmente está comprobado. Una persona que tiene amigos de X clase, al encontrarse solo, pues busca a otros, aunque no sean de la misma categoría o de clase social, qué sé yo. Entonces, vamos a la palabra y nos encontramos a una iglesia que está en la dispersión, a una iglesia que está ahí adorando en la dispersión. Ellos están huyendo por su vida, están tratando de salir adelante, están tratando de sobrevivir, no quieren morir. Entonces la gente empieza a distanciarse. Cuando se distancia, ya cuando se ha distanciado, el hermano Santiago escribe una carta y dice: bienaventurado el varón porque soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Punto número uno. Dios tiene una promesa de vida eterna para ti. Dios tiene una promesa de salvación para tu vida. El plan de Dios siempre ha sido de que tú te salves. El plan de Dios siempre ha sido que tú alcances misericordia delante de Dios. Entonces, me encuentro al hermano exhortando. ¿Exhortando por qué? Porque en la dispersión había muchos hermanos que se estaban descuidando. Había muchos hermanos nuevos en la fe, que el tema de haber tenido que huir para que no los mataran por ser cristianos. Y póngale el ojo a esto. Imagínense lo que es convertirse en cristiano en ese tiempo. Ahora usted se convierte en cristiano
Y lo que puede pasar es que si su familia era religiosa, bien fuerte, bien arraigado a la religión, que le dieran la espalda y le dijeran, no, yo a usted lo desconozco, la desconozco por hacerse cristiano, usted es una hermana apartada, como dice la religión tradicional, usted y yo ya no tenemos relación. Ok, todo bien. Eh, pero de ahí en fuera, la burla de los amigos, te hiciste cristiano ahora, pandereta, y qué te pasó, y cómo te convertiste en cristiano de la noche a la mañana, y punto, se acabó. Pero en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la Biblia, en el tiempo en el que se está construyendo este evangelio, para la gente convertirse en cristiano era una ofensa sumamente grande, era algo sumamente difícil. Entonces, cuando las personas empiezan a convertirse al evangelio, nos damos cuenta que hay un problema serio. Ese problema serio es que las personas tienen necesidad y cuando tienen necesidad, pues buscan la manera de satisfacer esa necesidad. La necesidad de ellos era sobrevivir. La necesidad de ellos era preservar sus vidas. Ellos necesitaban que Dios hiciera un milagro y que ese milagro se pudiera resolver dándoles vida. ¿Qué clase de vida? Una vida acá terrenal, que no perdieran la vida. O sea, ellos no querían morir. Las circunstancias estaban haciendo que la gente muriera todo el tiempo. Entonces, cuando nos vamos a la palabra, nos damos cuenta de que llega un momento clave en el que hay dos opciones. Me aparto o sigo perseverando en el evangelio. Si sigo perseverando en el evangelio, pues me va a ir bien. Dios me va a bendecir y Dios me va a ayudar, pero voy a perder la vida. Y hablemos de esa muerte, porque esa muerte que ellos estaban padeciendo era una muerte dolorosa y una muerte vergonzosa, una muerte bien difícil. A ellos los echaban a los circos romanos a que los leones los mataran. Entonces, vea qué fuerte, amado hermano, el panorama que les estamos presentando. Una iglesia que está soportando las pruebas. ¿Qué tipo de prueba? Bueno, los quieren matar, los quieren asesinar. Y la muerte que les quieren dar no es que, vengo a matarte porque tú eres cristiano y te voy a meter un tiro y ya muérete, punto. No, era una muerte donde había sufrimiento, donde había dolor. Me voy a la palabra y me encuentro que el hermano Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vea qué interesante. Las personas que aman a Dios verdaderamente están dispuestos a padecer por la causa de Cristo. ¿Están conmigo? Las personas que aman verdaderamente a Dios están dispuestos a perder su propia vida por causa del evangelio de Jesucristo. Entonces habrán personas que si no están dispuestos a perder esa vida, pues entonces significa que no aman a Dios. Vamos a ver, pastor, esto significa de que si alguien viene a ofrecer matarme porque soy creyente, tengo que dejarme matar porque esa es la voluntad de Dios. Los tiempos han cambiado. Son situaciones diferentes, pero hagamos un balance, pongamos un ejemplo aquí, porque hay personas que porque cerraron, y estoy hablando en términos generales en la iglesia, esto es un término muy general a nivel mundial, porque en todo el mundo se cerraron las iglesias, no solo es la iglesia de nosotros la que está cerrada. Vamos a ver, porque habrá muchas personas, muchas, cientos de miles de personas que quizás al encontrarse con la iglesia cerrada, lo que hicieron fue que se apartaron, le dieron la espalda al Señor, se apartaron de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden concebir que una situación de esta mate a tanta gente y Dios no haga un milagro, por ejemplo, y elimine el coronavirus de raíz como Dios pudiera hacerlo. ¿Me entienden? Hay personas que son muy frágiles en la fe. Imagínense que hay personas que se ofenden porque no los saludan en la iglesia. Ahora, ¿cuántas personas estarán ofendidas en este momento? ¿Cuántas personas estarán dolidas? ¿Cuántas personas que en su inmadurez no entienden el proceso por el que el mundo y por el que la iglesia está atravesando y fácilmente terminan determinando, le doy la espalda a Dios porque las cosas no salieron como yo quería? La Biblia dice acá, y ojo a esto, porque aquí se basa el centro de la reflexión de esta mañana. Mientras usted y yo estamos escuchando la palabra y a usted nadie le está tumbando la puerta, nadie le está botando la puerta porque usted está adorando a Dios en su casa, en Asia, en China, en muchas partes de Asia, en muchas partes todavía de Rusia incluso, si usted dice que usted es creyente y usted adora a Dios y usted hace una célula en su casa
y usted dice que usted va a tener un culto en su casa, a usted la policía va a llegar a botarle la puerta de su casa y a decirle que lo que usted está haciendo es ilegal, y que no solamente es ilegal, sino que le van a quitar la vida. En Turquía siguen matando pastores, en Turquía siguen matando cristianos. ¿Por qué? Porque la religión va en contra de la ley de ellos, incluso de las leyes establecidas por ellos mismos. Entonces, amados hermanos, mire qué fuerte, qué interesante que es esto, qué poderoso que es esto, porque mientras algunos están dispuestos a perder su vida por causa del evangelio, muchos de nosotros hemos estado luchando para mantener una relación saludable en la presencia de Dios, para mantener una relación estrecha con Dios como Padre, una relación genuina con Dios como Padre. Me voy a la palabra, amados, y este consejo yo creo que aplica para cada uno de nosotros. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero vea, mire qué fuerte y qué interesante, qué vacilón se torna esto. Y cuando digo vacilón no es en son de burla, sino que lo encuentro hasta cierto punto interesante, gracioso y lógico. Y o ilógico, sí, que tiene lógica, pues, porque el escritor hace un análisis de cómo se manifiesta el pecado. Y ojo, vea qué interesante, porque aquí no estamos hablando disparates, es lo que la Biblia dice. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, nadie aquí puede decir, es que me siento tentado, y es la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado cada vez que nosotros decimos o mencionamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted no sea tentado. Entonces, ¿por qué yo soy tentado? Yo soy tentado por el descuido espiritual, amados. Cuando usted se descuida espiritualmente, el diablo llega a tentarlo. Usted dirá, bueno, Jesús estaba descuidado espiritualmente cuando estaba en el desierto. No, no. El caso de Jesús era un caso aparte. Era necesario que Jesús fuera tentado en todo. Seamos claros. Y cuando decimos tentado, no se refiere necesariamente o únicamente al ofrecimiento del mundo, porque eso lo disfrutamos o lo podríamos disfrutar todo el día. A mí el diablo todos los días me dice qué debo hacer. Ojo, ojo, el diablo a mí me puede sugerir todo el día qué cosas yo puedo hacer o que yo no debo hacer. ¿Cómo, pastor? Pero usted, ¿cómo se encuentra con el diablo? Enciendo el televisor y me encuentro un canal que me invita al pecado. Qué sé yo, me encuentro un anuncio en el que me está ofreciendo cigarrillos, o me está ofreciendo alcohol, o me está ofreciendo pecado, prostitución, qué sé yo, cualquier cochinada que esté ofreciendo el mundo. Ahora, incluso con esta celebración de los homosexuales, este desfile de homosexuales, pues inconscientemente el diablo, inconscientemente el diablo te está haciendo ofrecimientos. La sociedad está diciendo, esto no es del todo malo. La sociedad está diciendo, esto es normal, esto nosotros tenemos que aceptarlo. Te está el diablo transmitiendo un mensaje. El que está bien espiritualmente, pues entonces nada más va a decir, no, esto no es para mí, esta es la voz del diablo, yo no tengo por qué obedecer al diablo, yo rechazo esto en el nombre de Jesús. El que está siendo tentado puede verlo como una oferta seductora, como una oferta tentativa, bueno, yo antes fumaba y no me había muerto, porque ahora voy a dejar de hacerlo si el mundo quiere ofrecérmelo como algo normal. Yo antes visitaba lugares a donde había mujeres y eso a mí no me mató nunca. ¿Por qué ahora es pecado? ¿Por qué ahora es malo? ¿Por qué ahora voy a condenarlo? La Biblia me lleva a pensar entonces y me lleva a analizar, número uno, Dios no va a permitir la tentación, Dios no va a tentarte, Dios no va, permítame ordenar esos pensamientos, voy a ser más específico. Dios no va a tentarte, pero si estás descuidado espiritualmente, Dios puede permitir que seas tentado, Dios puede permitirlo, aunque Dios puede guardarte incluso de la tentación. Que dice el Padre nuestro, líbranos de la tentación, guárdanos de la tentación. O sea, que Dios puede guardarnos de la tentación, pero si estamos descuidados espiritualmente, Dios puede permitir que la tentación llegue, y si estamos débiles, entonces si la tentación llega, dice el verso 15,
Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido, o sea, de cuando su carne está dominando. En la vida del creyente hay dos personajes que dominan. Uno puede dominar alternadamente, o domina la carne o domina el espíritu, o nos dejamos gobernar por la carne o nos dejamos gobernar por el espíritu. El que se deja gobernar por el espíritu es espiritual 100%, y Dios tiene cuidado de esa persona. El que es carnal es dominado por la carne absolutamente, y la concupiscencia está hablando de las necesidades de la carne, de esas cosas que la carne quiere sentir y disfrutar que el mundo ofrece. Aquí dice entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su concupiscencia es atraído, es seducido. Verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Vamos a explicarlo así. Cada vez que usted y yo nos descuidamos espiritualmente, el diablo trae la tentación. El diablo pone algo. Decía un varón, es que cada vez que estoy descuidado espiritualmente, la emisora se me cambia sola y termino escuchando la emisora secular. Entonces, cuando ya la escucha, tiene dos opciones. Ojo ahí. Tiene dos opciones. Si ya sabe que la emisora secular, que la emisora que canta música, que no adora a Dios, es una tentación para él, tiene dos opciones. Cambia la emisora o apaga el radio, o la segunda, deja la emisora y se pone a cantar por la libre. Se pone a disfrutar de esa canción que le gusta, que lo invita al amor, que lo invita a la rebeldía, a la anarquía, a la vulgaridad, a la obscenidad, y termina cantando. Cuando termina cantando, ya el pecado, entonces podríamos decir que está concebido. Y cuando está concebido, ya la muerte está ahí de por medio. Eso significa que ya pecamos. Ojo a esto, porque si ya pecamos, aún siendo creyentes, y Cristo viene en ese momento, nos quedamos y no nos fuimos con el Señor. Por eso es que tú y yo tenemos que tener cuidado con el pecado. ¿Y cuál pecado? Bueno, todo tipo de pecado. Dios no mide en una escala de pecado. Dios no tiene un medidor ahí de pecados, a ver cómo lo clasificamos, si lo clasificamos como muy pecado o menos pecado. Dios dice en la Biblia que ve pecado todo parejo. Peca el mismo que está en adulterio, en fornicación, en drogadicción, en alcoholismo, en los vicios, a como peca el mentiroso, el chismoso, el hablador, el mujeriego, etcétera. Todos pecan igual delante de los ojos del Señor. Por eso acá me gusta mucho la manera en la que lo explica. Entonces el verso 16, hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Eso significa que Dios no va a cambiar. Hace unos días hablaba con una amiga, estábamos vacilando con una joven de una iglesia, estábamos en un grupo de jóvenes, estábamos vacilando, y llegó y dijo así como había una situación social que no agrada a Dios y tenía que ver con el movimiento homosexual y lésbico. Entonces una persona se dice que tenemos que cambiar de pensamiento nosotros. Obviamente está mal en su pensamiento. Obviamente nosotros no tenemos que cambiar nuestro pensar. Amamos al homosexual, amamos a la lesbiana, pero no podemos consentirle su pecado. Dios dice la palabra que el homosexual no irá al reino de los cielos, los afeminados no irán al reino de los cielos. Entonces, vamos a la palabra y ella me dice que nosotros tenemos que aprender a cambiar, porque los años cambian. Y yo le digo, bueno, nosotros no podemos cambiar a menos de que Dios baje en una nube y haga una modificación en la Biblia donde diga que sí, ahora sí, ellos van a ir al cielo y van a disfrutar de todos los beneficios de los cielos. ¿Me entienden, amados? Hay cosas que nosotros no podemos negociar, y la Biblia aquí dice que en Dios no hay mudanza. Eso significa Dios no va a cambiar, Dios no va a cambiar su domicilio. Cuando habla de la mudanza, es como el animal que muda el pelaje, que muda la piel, que muda las uñas, que muda el pico, por ejemplo, como las águilas. No, no, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, de hoy, por los siglos. Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar porque eso no obedece a la naturaleza de Dios. Entonces, en Él dice, en su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos
primicias de sus criaturas. Eso significa de que tú y yo fuimos creados por Dios con un propósito especial y la voluntad de Dios es bendecir. ¿Bendecir a quienes? Entonces, voy terminando. ¿Bendecir a quienes? Bendecir a los que han soportado la tentación. Bendecir a los que le aman. Bendecir a los que cuando sintiendo la tentación, en vez de dejarse seducir por la tentación, salen corriendo como José. ¿Sabe que José fue tentado? Y aquí voy terminando. ¿Sabe que José fue tentado? José fue tentado, pero no cayó en la tentación. José fue tentado, pero no cayó en la tentación. ¿Por qué no cayó en la tentación? Porque José era espiritual, amados hermanos. José era espiritual. José amaba a Dios. José quería honrar a Dios. Entonces, cuando se encuentra enfrente a la tentación, él dice, yo no quiero esto para mi vida. Esto no es lo que yo anhelo para mi vida. Yo anhelo la bendición de Dios. Yo anhelo la gracia de Dios. Y podríamos decir que Dios guardó a José de caer en el pecado. ¿Por qué? Porque José estaba en el espíritu. José no estaba ahí, como diríamos popularmente, él no andaba ahí haciendo la mazaguada, él no andaba jugando al cristianito, José no se andaba por las ramas, José andaba bien parado, firme en la fe, como dice la palabra, él estaba firme en la fe. Y cuando la mujer esta llegó y se desnudó delante de él, él fue tentado. Él fue tentado. La mujer de Potifar era una de las mujeres más hermosas de todo Egipto. Y cuando José se encuentra frente a esa mujer, él lo que hace es salir corriendo. Quiere decir que Dios lo guardó, Dios lo libró del pecado y lo libró de la muerte, porque el pecado acarrea muerte, muerte espiritual. Por eso es que cuando una persona peca, se le hace tan difícil levantarse, porque Dios tiene que venir a rescatarlo. ¿De a dónde? De la muerte, sí, de la muerte, amados. ¿Podemos pasar de la vida a muerte, pastor? Sí, podemos pasar de la vida a muerte. Usted puede estar bien espiritualmente y ojo a esto, porque hay personas en estos tiempos que se han hecho de la idea que están bien espiritualmente y la verdad es que necesitan mejorar áreas en su vida. Ninguno es perfecto en este caminar, eso es cierto, pero hay áreas de la vida del creyente que necesitan ser erradicadas, costumbres en la vida del creyente que necesitan ser erradicadas. Porque tengo 20 años de ser así no significa de que no debo cambiar, no, 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 todo el tiempo debemos cambiar. La Biblia dice que en Cristo somos perfeccionados todo el tiempo, en Cristo somos mejorados todo el tiempo. Para poder ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, nosotros tenemos que ir renunciando. Seguir a Cristo duele mucho. ¿Por qué? Porque a veces tengo que renunciar al pecado y a la comunidad en la que estoy con tal de heredar la patria celestial. Ahora, si usted ama mucho las cosas terrenales, un día usted se va a dar cuenta que cuando usted muera, cuando usted parta a la presencia del Señor, todas las cosas que usted ha construido, todas esas cosas se van a quedar. Aquí se va a quedar el matrimonio, aquí se va a quedar la relación, aquí se va a quedar la familia, aquí se va a quedar absolutamente todo. El día que Cristo venga o nos llame a su presencia, nos iremos a glorificar su nombre y a disfrutar una vida eterna en su presencia. Vamos a disfrutar una maravillosa experiencia en Él. ¿Por qué? Porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, amados, voy terminando. Necesitamos recibir la fortaleza de Dios. Necesitamos recibir la ayuda de Dios. Para recibir esa ayuda de Dios, necesitamos estar firmes en la fe. Necesitamos estar orando en todo tiempo. Necesitamos estar perseverando en este evangelio tan maravilloso para que cuando llegue el día malo, nosotros no tengamos de qué avergonzarnos, sino que podamos decirle al Señor, Señor, aquí estoy, esta fue mi vida, hice lo mejor, hice mi mejor esfuerzo para honrarte y glorificarte a ti. Haz conmigo como a ti bien te parezca, Jesucristo, yo te acepté, intercede por mí ante el Padre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Les dejamos esa reflexión de la palabra. Amados, necesitamos seguir perseverando, necesitamos seguir guardándonos, necesitamos luchar más en este evangelio para que la gracia y la bendición de Dios esté con nosotros todos los días hasta que el Señor nos llame a su presencia. Les dejo entonces esa reflexión, esa breve reflexión y les exhorto, amados,
a que podamos seguir adelante. Vamos a hacer una oración, luego voy a dar algunos anuncios, así que le invito a que usted incline su rostro y usted pueda orar conmigo. Señor Jesús, te adoramos en esta preciosa mañana porque tú eres fiel y verdadero. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Hemos reflexionado, Dios, a la luz de tu palabra. Y te pedimos, por favor, Cristo, que estás en gloria, que tú nos ayudes, Señor, a ser mejores hijos, a ser mejores hermanos, a ser mejores padres, a ser mejores esposos, esposas. Señor, por favor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, porque queremos honrarte a ti. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a guardar, Dios, nuestro corazón para ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te damos muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Que tu palabra, Señor, sea produciendo fruto en nuestras vidas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor Jesús, y amén. Gloria al Señor.